Hola, hoy nos encontramos en entrevista Hablemos de Educación Inclusiva con la licenciada en Educación Especial Sandra Milena Hernández. Ella es especialista en docencia del español y magíster en innovación educativa. Cuéntanos un poco acerca de tu experiencia en educación inclusiva. En educación inclusiva, pues digamos que toda mi experiencia ha sido en todo lo que tiene que ver con educación especial. Yo inicio en instituciones o fundaciones que en su momento trabajaban exclusivamente para niños con discapacidad y sobre todo niños en situación de abandono. Luego soy docente de apoyo en un municipio de Huila, vuelvo a la ciudad de Bogotá a trabajar en los jardines infantiles donde comienza a implantarse este tema de inclusión. Comienzan los jardines infantiles, luego entro a la Secretaría de Educación como docente de aula y comienzo a ser parte del programa de educación inclusiva. Yo ya más o menos son unos 20 años de experiencia con todo lo que tiene que ver con discapacidad. Sí, tienes bastante experiencia, por eso te escogimos para esta entrevista. Bueno, comencemos. ¿Cómo crees tú que han cambiado las dinámicas escolares en la actualidad para adaptarse un poco a las nuevas necesidades en el ámbito de la inclusión? Digamos que todo este proceso ha cambiado desde un proceso de segregador, que estaban las instituciones, cada una especializada y con niños que tenían ciertas discapacidades. Luego comienza con un programa de integración. Ya se da una política general a nivel mundial que comienzan a pelear las personas con discapacidad por sus derechos con la UNESCO y comienza a darse aquí en Colombia. Venga, tenemos que hablar de inclusión y tenemos que hablar de la inclusión, que los niños y todos tenemos los mismos derechos. Cuando comienza a nivel de Bogotá en las aulas, comienza con un programa de integración, digamos que lo decían era, ahí va un niño y pues los maestros reducían su cantidad de estudiantes para atender a ese niño. Ha cambiado muchísimo, digamos que no solo en terminología, porque hablábamos integración, segregación, integración y ahora inclusión. Inclusión somos todos, pero entonces ya cuando hablamos de discapacidad, que los niños pudieran acceder al aula regular. Y ahí en ese proceso estamos, se crea un decreto que normaliza y que formaliza todo esto, que es el decreto 1421, que sale en el 2017 como una implementación y en este momento está dándose eso con unas docentes de apoyo que apoyamos es a los docentes a todo este proceso. Antes existían unas aulas especializadas que en este momento están en un debate grandísimo y está en la eliminación porque se considera que no se deben tener niños en aulas especiales. Ok, bueno. En los cuadernos de pedagogía de los desafíos de las políticas educativas en la TAM se hace una sugerencia a la UNESCO frente a las nuevas políticas necesarias en la agenda educativa para el 2030 y es la siguiente: garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. ¿Cómo crees tú que desde esta escuela tan diversa podríamos apostarle a esta agenda para el 2030? Pues digamos que la política está, se dio lo que tú dices ahí de la UNESCO que te nombraba, la UNESCO da esta política, se comienza a dar, pero lamentablemente fue algo que, todo el mundo está hablando de inclusión, hablemos de inclusión, y se monta una política, supuestamente tuvimos 5 años de implementación, pero digamos que hablando de calidad educativa, pues digamos que no se dio como debería ser. Primero porque los maestros no estábamos preparados para eso, la mayoría de maestros que están en las aulas no están preparados para esto. Yo sé que en algún momento la política dijo, es que todos valemos lo mismo. Sí, todos valemos lo mismo y nadie lo dice que no. Pero ¿qué pasa? Si un niño que tú entras a un aula de aula regular, que llamamos nosotros, ¿no? El aula regular, entra el niño con otros 40, porque la realidad de nosotros son otros 40 estudiantes con diversas características y estilos y ritmos de aprendizaje, pues el maestro no tiene el tiempo en 55 minutos de poder brindarle lo que necesitan los niños. Entonces, estábamos ahí los niños que mirando cuáles eran sus, más que su discapacidad, sino qué habilidades tenía, pues hasta ahí íbamos bien, las docentes de apoyo, entonces que no podían estar con los niños, que no los podemos sacar del aula, y hay como una rivalidad en eso. ¿Qué pasa? Que yo considero que de todas maneras todas las discapacidades no son iguales. Yo creo que en tu colegio que deben haber niños, o en este colegio que hay niños con discapacidad, uno se da cuenta que no todos están para estar en un aula 6 horas sentados, digamos nosotros que trabajamos en el área de bachillerato, pues no todos los aprendizajes son para una niña. Entonces, digamos que sí se ha cambiado y debería pensarse en esa diversidad, porque sí, hay una docente de apoyo que te puede decir, maestra, hagamos un PIAR, que es lo que se generó con el decreto 1421, que hay que generar un plan individualizado de ajustes razonables. Pero pues esa no es la realidad no es ese niño que se lo vamos a meter al aula con un maestro que está en este momento y la realidad actual de tantos niños con tantos estilos de aprendizaje, con tantas dificultades en el aprendizaje, además sumémosle todo esto que viene de la parte emocional que sigamos echándole culpa a la pandemia, nos dejó la pandemia,
pues es muy difícil, es proyectarnos a que realmente necesitan más apoyos que eso que quieren quitar de las aulas. Se me fue con la garganta. Listo, entonces, ¿cómo podría la escuela actual reducir estas desigualdades si parte del principio de desconocerlas, como tú misma nos estás diciendo? Es desconocer. Lamentablemente siempre las políticas las hace alguien sentado en un escritorio, ¿no? Y no se da cuenta de la realidad y el contexto de las aulas. Entonces, eso es eso, mirar cuáles son las necesidades de los estudiantes. Realmente se necesitan más apoyos humanos, de que es, por ejemplo, un mediador pedagógico. Sí existe esa figura que antes se llamaba terapeuta sombra, existe ese, pero entonces ya la EPS cuando deciden hablar de educación, entonces las EPS nosotros ya no atendemos eso, entonces es una pelea entre educación y salud. Sí se necesitan porque muchos niños lo requieren, sí se requieren aulas especializadas y ojalá en todos los colegios, si quieren que todos estemos en todos los colegios donde el niño sí haya un proceso de inclusión, que el niño vaya un tiempo al colegio y otro tiempo a unas actividades que realmente le sirvan para habilidades para la vida, porque es que yo la química, la física, muy linda y todo eso, pero pues si yo la voy a ver en un contexto académico a un niño con discapacidad, no le va a servir. Entonces vamos a salir nosotros, favorecemos y garantizamos eso, llega a 11, se gradúa porque lo graduamos, porque le hicimos todos los ajustes, se graduó y llega a 11 a estar en la casa. Entonces no estamos haciendo realmente una inclusión y no estamos velando realmente de una educación de calidad. Vale. Bueno, ¿cómo apostarle precisamente a una escuela inclusiva o diversificada sin poner todo el peso de esta transformación en los docentes? Y volvimos a lo mismo. Y volví, de pronto voy a ser reiterativo con las preguntas que tú me estás diciendo, donde realmente hay todo un equipo multidisciplinario que ayude a los docentes a esa diversidad, a ese cambio de ese diseño que nosotros tenemos realmente de política de educación en Bogotá, en Colombia, donde nosotros tenemos en las aulas del distrito 40 estudiantes con una diversidad terrible, donde todos 55 minutos y no se va a alcanzar el tiempo. Entonces, si nosotros viéramos, y que antes decían que no valían por uno, sí valen porque en el aprendizaje sí vale. ¿Cómo no? O esa reducción, los cursos deberían ser menores y el niño con discapacidad debería tener una docente de apoyo que pase, sí, un mediador pedagógico, que pase, algunos lo requieren de tiempo completo, pero pues sí, esa sería donde se mirara más talento humano para poder apoyar esos procesos a los docentes. Bueno, y finalmente mi última pregunta es ¿qué podríamos hacer desde nuestro quehacer para contribuir al cierre de brechas entre los marcos legales y la realidad de nuestras prácticas educativas? Sí, es bien complicado y es una lucha que estamos en este momento en toda esta implementación, porque pues a nosotros nos siguen siendo, ustedes no pueden, ahorita supuestamente nosotras la mayoría de las docentes de apoyo somos nombradas por provisionalidad, entonces es muy complicado porque dicen, no, vamos ahora pues ya ustedes saben que es inclusión, ya están formados, o sea, solo con decirnos eso, existe el DUA, ya están formados, entonces ahora vamos a tener una docente por 4 colegios, ella va, pásale, revisa su merced sudeste y ya, chao, se acabó. Digamos que esa es con la que vienen supuestamente las que van a nombrar más adelante, eso es lo que se espera a años y realmente no es eso, o sea, no es decirles maestros ya no más, ustedes ya tienen levemente o mal el conocimiento, lo aprendieron a las malas, pero sí debería pensarse y nuevamente en que si se requiere más personal, se requiere pensar en esos niños que nosotros llamamos aquí, que requieren en ese proceso apoyos extensos o generalizados, que hablamos, es todo un currículo diversificado, es todo porque el maestro no lo va a lograr solo en una clase y estamos pensando es el estudiante, cambiar muchas políticas, es que nos toca desde la base, desde solo ustedes como maestros, los tiempos, su calidad, su ambiente y su clima, todo lo que tiene que cambiar dentro del aula para lograr una política real, porque el papel, como siempre lo decimos, ahí está todo y lo aguanta todo, pero la realidad de los contextos es totalmente diferente y debería las personas que hacen política sentarse en el contexto y mirar cómo es y cómo se puede hacer una mejor educación inclusiva y de verdad. Compañera Sandra, muchas gracias por su ayuda, por su colaboración, por toda su sabiduría frente a este tema. Tenemos mucho por hacer como comunidad, sin embargo el impacto real evidente cuando las políticas públicas reflejen las realidades educativas y posibiliten un real acompañamiento en la formación docente, en el fortalecimiento del presupuesto, en el personal que tú hablabas, la accesibilidad física, material tecnológico, los recursos, una real articulación con la salud y el compromiso de las familias, entre otras. Muchas gracias por atendernos hoy en esta entrevista.